La modalidad de gestión de turismo sanitario, pues, hay sobre todo tres he contemplado. Una es la que afecta a la sanidad pública. La sanidad pública son aquellos pacientes que utilizan la tarjeta sanitaria europea y que vienen orientados a nuestra excelente sanidad pública. Evidentemente están sometidos, como sabéis, a la sanidad transfronteriza y que está regulada perfectamente desde hace poco tiempo, no desde hace mucho tiempo, pero que evidentemente aporta unos valores importantes. Después hay otro tipo de paciente sanitario y turista, que es el que acude a la asistencia privada con seguros de salud privados de sus países de origen. Este es el bloque central, sobre todo de los países de Centro Europa, que acuden a España. Y después está el turista, que acude a España costeándose todo ese bolsillo, acude a la sanidad pública, a la sanidad privada, y entonces está sometido pues, a leyes de mercado, de precios, etcétera. La meta en este momento es facturar 500 millones de euros al finalizar el año 2020, potenciando actuaciones para favorecer esa implementación, lo que va a suponer aproximadamente un 8% de la facturación que en este momento hace la sanidad privada. En el año 2020 hay un objetivo de alcanzar los 1.000 millones. Hemos pasado, como veremos un poco más adelante, en el 2010 se facturaron unos 100 y pico millones de euros, en el 2015 se cree que se van a facturar 500 millones de euros y el horizonte es muy ambicioso de llegar a los 1.000 millones dentro de 5 años. En el mundo, el turismo sanitario supone alrededor de los 100.000 millones de euros y están repartidos de forma muy igual entre América y Europa. El 51% es América en este momento, el 42% es Europa y el resto, pues, otros continentes. El 40% del 51% de América corresponde a Estados Unidos. España es excelente, como estoy diciendo, para recibir pacientes gracias a la elevada calidad del sistema sanitario español, el reconocimiento enorme internacional reconocido de los profesionales, el bajo coste, todavía en comparación con otros entornos, los resultados que se dan en salud y la seguridad jurídica, tema tremendamente importante. España, no olvidemos, es el tercer país del mundo de la captación de turistas. Para maximizar la captación de turistas es necesario crear mecanismos que lo faciliten. Un mecanismo muy importante es la puesta en marcha de plataformas online. Plataformas online que ayuden a captar pacientes. Y, por ejemplo, países como Estados Unidos, Brasil y Turquía son los pioneros en crear estas plataformas y, por tanto, aumentar su facturación. Otro objetivo, evidentemente, que es muy importante y que todavía no se ha conseguido y no se ha hecho todavía adecuadamente, es captar grandes hospitales del mundo que puedan, gracias a esas ventajas que tiene España de ocio, clima, excelentes sistemas sanitarios sobre todo, pues atractivos. Puesto, por ejemplo, pues, el Cleveland Clinic o el Mount Sinai de Nueva York, etcétera, que podrían hacer hospitales en España para pasar a pacientes que puedan ser infectados, aparte de tratarse adecuadamente conforme a sus estándares. Las plataformas son muy... Cómo los médicos españoles impactan en el exterior, que es de lo que va esto hoy. O sea, no solamente tenemos, como acabamos de ver, un efecto llamada, que lo hacemos bien y barato, sino que además tenemos gente dispuesta a irse nada menos que a trabajar gratis, o prácticamente así, para ayudar a los demás. Los tenemos en una cantidad enorme, porque la tradición, el punto de arranque español era ya muy bueno. Había una gran tradición de solidaridad por organizaciones humanitarias de todos conocidos y por organizaciones religiosas también muy conocidas. Sin nombrar a ninguna, da igual, lo importante es que había ya desde todo el siglo XX una tradición de solidaridad que en otros tiempos se llamaba de otra manera, pero en el fondo es lo mismo, es la tradición humanitaria de cooperación. ¿Qué ha sucedido en el último cuarto del siglo XX y estos primeros décadas del XXI? Pues que este fenómeno se ha profesionalizado enormemente. Yo he sido testigo presencial. Respecto de cómo ha cambiado en los últimos 5 años ya, me voy a concentrar, hay que reconocer que el viejo objetivo del 0,7% que parecía casi íbamos a dañar, íbamos a tocar,
se ha quedado obsoleto, la crisis lo ha barrido del mapa, ya nadie habla del 07, espero que en breve podamos recuperar esos viejos conceptos que eran tan asumidos ya hace 5 o 6 años, y que podamos retomar la senda de los recursos. Es decir, no se puede hacer cooperación sin recursos. Las organizaciones necesitan apoyo gubernamental, apoyo privado, apoyo filantrópico, apoyo individual, se suscribe. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que al haber menos recursos se decidió, incluso la propia Agencia Española de Cooperación Internacional, concentrarlo en lugares preferenciales. Esos lugares preferenciales nos han sacado de lugares de los que ya teníamos mucha experiencia. No solamente es el acto médico lo que interesa en el terreno, sino también sembrar, dejar una semilla que permita que se desarrollen localmente los sistemas. Entonces, en este caso lo que hacíamos era formar en temas de higiene y prevención, que obviamente son claves en países subdesarrollados. Y me encontré pues un país inimaginable, yo concretamente hablo de Mozambique, un país que me recordó en cierto sentido a cómo fuimos, y esto me sirvió como dosis de humildad, porque cuando encuentras un hospital al que yo fui que tenía algo así como un par de inundaciones, varios terremotos y una guerra, pero que cuando empezabas a ver las infraestructuras te dabas cuenta de que era un gran hospital de la colonia, completamente portugués, construido hasta el año 70, pues ves que en el fondo lo que le pasa a Mozambique hoy, por ejemplo, por poner un ejemplo, es un deterioro, un retroceso respecto de una buena situación previa. Y es que hay un elemento tangencial de la cooperación que yo no conocía, que yo creía que, vamos, no había ni pensado remotamente en él, y es el hecho de que el cooperante cuando llega a un país, independientemente de las cataratas que opere o de las vacunaciones que ponga, tiene un efecto también marginal, beneficioso, y es el de educacional y el turístico. O sea, el cooperante tiene 2 horas libres al día, no tiene más, pero las dedica a su ocio, a compartirlo con otros compañeros o con la población local. Y ahí en ese momento se está gastando los $4 que puede tener de remanente, que es un importante input en la economía local. Entonces la economía local se desarrolla en torno a la cooperación. Y el efecto de invitación... Bueno, pues la valoración de una revista científica, como todos sabéis, la mayoría de las veces está condicionada por el idioma en el que se publica y en el que se escriben los trabajos que se publican en ella. El inglés, bueno, se ha convertido en el idioma internacional de la ciencia, todos lo sabéis, y el porcentaje de referencias bibliográficas en inglés ha ido aumentando en España progresivamente en el pasado siglo. Desde 1920, que tenía un 3%, hasta un 80% en 1995, que ya es un aumento bastante considerable, ¿no?, para la época de la que estamos hablando. A partir de 1970, como es admitida la supremacía mundial de la ciencia estadounidense, y ha aceptado ya el inglés como el idioma internacional de áreas como la medicina. Este hecho hace que esto influya en el número de publicaciones. En otros países, como es el caso de Holanda, las publicaciones en inglés pues se consideran incluso de mayor calidad que las publicadas en holandés, ¿no? Y además no se tienen en cuenta a la hora de valorar la investigadora de la universidad si no se publican en el idioma inglés. Yo creo, bueno, como os digo, es un tema muy debatible, y yo pienso que, bueno, es importante, ¿no?, publicar en inglés, sobre todo no publicar ya todo, sino publicar sobre todo los principales metadatos, que suelen ser el título, el resumen, las palabras claves, para que después, bueno, pues las grandes bases de datos nos puedan recuperar bien ese contenido. Y además todos sabemos que se consigue una mayor difusión de los contenidos y una mayor influencia, por lo cual al final va a repercutir en las revistas, en el factor de impacto de las revistas. Me quiero centrar en las iniciativas españolas porque, bueno, para hablar ya de ellas y poneros 2 ejemplos que, como os digo, para mí son los más reseñables y los que yo he trabajado más. Quiero empezar con la edición de revistas científicas y cómo se engloba en España esa edición, que se basa en 3 procedimientos, en 3 procesos básicamente, que son las revistas que publican sus contenidos íntegramente en inglés, las revistas cuyos artículos se publican completamente en español, y las revistas que publican los artículos en el idioma en que le llegan los manuscritos a la editorial de la revista. Partiendo de
De estas bases, bueno, pues en España hay iniciativas muy buenas, como todos conoceréis, que esta es Cielo, que es la biblioteca virtual formada por una colección de revistas científicas españolas de ciencias de la salud y seleccionada de acuerdo a unos criterios ya de calidad preestablecidos. El principal objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo de la investigación, aumentando la difusión de la producción científica nacional y mejorando y ampliando los medios de publicación y evaluación de sus resultados. Este año es Cielo, además en febrero de 2015, inicia este año con el récord de más de 500.000 artículos indexados y publicados online, todos de ellos en acceso abierto. Desde su creación, desde la creación de Cielo, más de 1.200 títulos fueron indexados por la red de Cielo. Pero de estos 1.200 títulos, de estos cerca de 1.040 más o menos, continúan activos. Sin embargo, este número baja un poco más de 800 cuando consideramos las revistas con publicación actualizada en los últimos 6 meses, que es el criterio establecido por el Cielo Citation Index en la plataforma Web of Science. Bien, por un lado, como os digo, está Cielo y por otro está MEDES, que es la base de datos de medicina en español de la Fundación Lili, en la cual bueno, yo también colaboro. Y os diré que el objetivo de la iniciativa MEDES es favorecer el español como vehículo de la transmisión del conocimiento biomédico. La base de datos busca favorecer la difusión de los trabajos publicados en esta lengua gracias a su inclusión en esta base de datos que permite su republicación. Os digo datos de MEDES. Es muy difícil realmente cifrar y cuantificar de qué volumen de porcentaje de médicos estamos hablando en cuanto a lista de paro, ¿no? Y sin embargo, luego hay, por contraste y en relación a lo que estoy comentando, el 87% manifiesta estar en búsqueda activa de empleo, con lo cual aquí hay una clara contradicción de cifras y realmente no se puede hablar en términos de cifra real y por eso no doy datos claros de paro médico, ¿no? Y bueno, y evidentemente el 26% además lleva más de 6 meses sin trabajar, el 12,4% más de un año sin trabajar, es decir, la situación en desempleo es bastante clara y luego también hay otro porcentaje que tampoco se puede cuantificar bien de precariedad. Precariedad entendiendo precariedad pues a trabajar muchísimas más horas de las debidas, a nivel me refiero de salud física y de salud mental también para poder hacer un buen trabajo a su vez. Porque no olvidemos que el sector, o sea, es decir, el profesional médico requiere de estar al 100% para hacer un buen trabajo. Bueno, como comentaba, el estudio se puso en marcha por 2 vocalías de la MC y sí se detectó, si podemos hablar de especialidades donde hay más, está, digamos, más patente, ¿no? el paro y la situación precaria, que es en cirugía pediátrica, cirugía cardiovascular y angiología, que son las que registran 0 paro, es decir, son las que no registran absolutamente ningún paro, están al 100% de sus especialistas trabajando. Las que sin embargo sí registran volumen de paro importante son la especialidad en hidrología, farmacología clínica y medicina nuclear, ¿eh? Son las que más desempleo presentan, desafortunadamente para todos aquellos que decidieron en un momento determinado especializarse en ellas. Bueno, también comentar que en un futuro nos vamos a encontrar con un panorama mucho peor, porque resulta que se presentan alrededor de 12.000 médicos al examen MIR para obtener plaza y poder realizar una especialidad. Por tanto, y salen de las facultades, se presentan 12.000, hay 6.000 plazas. Luego, además de las facultades, todos los años hay pues muchísimos médicos que salen de las mismas y que evidentemente se presentan también, con lo cual al final estamos hablando de que muchísima gente no va a poder optar a ninguna plaza, por tanto no va a poder realizar ninguna especialidad y eso automáticamente significa, si no puedes realizar una especialidad, pues no puedes trabajar por lo menos o al menos en el sistema público de salud en España. La Oficina de Promoción de Empleo Médico lo que está haciendo es intentar llegar a acuerdos con gobiernos europeos, normalmente en Europa encontramos esa posibilidad, nos estamos sentando con ellos para que todos aquellos médicos que no pueden a través del examen MIR acceder a una plaza para realizar una especialidad, pues poderlo hacer en otros países como el Reino Unido, de ahí el título también de mi ponencia, ¿no? Y la migración a países anglosajones, Reino Unido, Finlandia, los países nórdicos tienen oportunidades también, estamos intentando negociar con ellos y que vean esa posibilidad de que, profesionales, licenciados aquí en España, licenciados en medicina con un alto grado de formación,
pues puedan realizar la especialidad allí y de este modo pues intentar paliar la situación tan desastrosa con la que nos encontramos hoy en día por diferentes motivos. Desde que se pone en marcha hemos gestionado 1.500 ofertas de empleo médico, en líneas generales me refiero a todas las especialidades, 280 facultativos, médicos, han formado parte de todos y cada uno de los procesos de selección que hemos gestionado a través de las compañías con las que trabajamos de recursos humanos, que trabajamos con ellas porque evidentemente hemos estudiado cuál es su forma de trabajar, su metodología y entendemos que ofrecen empleo de calidad, unas garantías que nosotros entendemos o exigimos como mínimas. 25 hasta el día de hoy ya han obtenido un trabajo en firme a nivel fuera de España, concretamente ha sido fuera de España, estos 25 médicos. Y bueno, pues la verdad que ha sido multitud de países, sobre todo Reino Unido, Alemania, Francia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, incluso Arabia Saudita y Dubái. El proyecto se ha puesto en marcha para ayudar a todos a encontrar un proyecto fuera, porque evidentemente es donde está el volumen de empleo médico, pero lo que queremos hacer en un futuro es el proceso contrario. Queremos destacar esto porque lo que queremos en un futuro, cuando la situación de España cambie, es ayudarles a que estas personas, como mantenemos un proceso de seguimiento con ellos, todos aquellos que quieran volver, lo puedan hacer a través de nuestro contacto, a través de nuestro trabajo y a través de nuestro equipo. Es evidente que los médicos españoles tenemos que dominar el inglés, no saber, dominar el inglés, si queremos que la medicina española esté presente internacionalmente, sobre todo si queremos que tenga un lugar destacado en la comunidad internacional. Españoles. La modalidad más literal de tener presencia internacional es trabajar fuera, ¿no? Que los médicos españoles trabajen fuera, en el extranjero, y que sencillamente pues, ejerzan su profesión fuera de España. Y para esto ya su nivel de inglés debe ser alto en todos los apartados, obviamente. Pues tienen que entender el inglés médico oral y escrito, hablar y escribir correctamente en inglés médico, y además añadimos una dificultad para la que es difícil prepararse, que es la de entender el inglés de los pacientes. Eso es un mundo aparte, ¿no? Sin duda. También se puede ser internacionales trabajando en España, como ha comentado José María, pues cuando los médicos españoles ven a pacientes que acuden a España expresamente para ser tratados por nosotros. Esta tarea de ver médicos que ver pacientes que probablemente no hablen español es mucho más exigente. Supongo yo que en la mayoría de los casos se usará el inglés, si no se conoce el idioma de origen, ¿no? O bien porque el paciente es anglohablante o porque se usa ese idioma como lengua común, que tenemos que tomarla como una lengua común, por lo cual pues las exigencias son casi como las de trabajar fuera. Hay que entender el inglés médico oral y escrito para hablar con el paciente, hablar y escribir correctamente y entender el inglés del paciente obviamente, pero no solamente para hablar, yo creo, con los pacientes, sino que tendremos que habernos enterado muy bien del historial, de los informes previos que habitualmente vendrán en inglés, y tendríamos que estar disponibles para comunicarnos con los profesionales de origen nuevamente después de haber tratado al paciente. Por lo tanto, sí, a pesar de lo mucho que necesitamos aprender inglés médico en España, la verdad es que no lo hacemos lo suficiente. Esa es la verdad. ¿Por qué? Bueno, yo creo que los que tienen nivel alto o medio son los que, y lo he oído mucho, los que dicen yo no necesito, yo me apaño, es más, oigo, yo no tengo ningún problema con el inglés, cada vez que oigo esa frase me da como escalofríos, ¿no? Cuanto más sabes inglés, menos propenso eres a decir eso. Todos tenemos problemas con el inglés, todos. Pero bueno, hay muchos que no tienen esa motivación de aprender, que creen que ya saben. Los que tienen un nivel más bajo, pues pasa otra cosa, pasa que dicen que yo no puedo, es muy difícil. Pero sobre todo porque están hartos de ir a academias y escuelas que les enseñan un inglés general que es con utilidad inmediata, ¿no? Y entonces pues lo dejan e intentan varias veces. Si tuvieran maestros que les enseñaran inglés desde la medicina, probablemente encontrarían mayor motivación y sería más útil y más efectivo su aprendizaje, ¿no? Entonces, falta motivación, faltan maestros, ¿no? Tenemos que convencer a los españoles que no es verdad que no necesiten, no es verdad que no puedan aprender inglés médico. Tenemos que convencerlos de esto.